Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un criminal de los pesos pesados, famoso en el bajo mundo. Su nombre implantaba el miedo en toda la isla. Luego de su fuga de Oso Blanco, abandonó la isla y se fue a Estados Unidos, donde aparentemente se le acabó la suerte. Hablamos del narcotraficante, ladrón y asesino Ángel Nieves Díaz, mejor conocido como Papo La Muerte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Ángel Nieves Díaz, mejor conocido como Papo La Muerte, fue un criminal y narcotraficante boricua. Fue uno de los pocos que se escapó de la cárcel Oso Blanco, donde compartió celda con el Jibarito y Toño Bicicleta. Papo La Muerte había sido sentenciado por el asesinato de un encargado de un strip club en el 1979 en la Florida. Cabe destacar que siempre mantuvo su inocencia hasta el día que murió. Ángel Nieves Díaz, mejor conocido como Papo La Muerte, también tenía diferentes nombres: Emilio Báez o Sammy Toro. Fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo y robo a mano armada. Fue condenado a la pena de muerte. Papo La Muerte nació el 31 de agosto de 1951 en la ciudad de Puerto Rico. Fue ejecutado por inyección letal el 13 de agosto del 2006, a la edad de 55 años, en una prisión estatal del estado de la Florida. Papo La Muerte desde muy joven estuvo envuelto en el bajo mundo. Relacionado al crimen y las drogas, se hizo famoso con el sobrenombre de Papo La Muerte. La noche de los hechos en Florida. Papo La Muerte y Ángel Toro, junto a otro amigo que no fue identificado, llegaron al Velvet Suite Lounge el 29 de diciembre de 1979. Cometieron un robo en dicho establecimiento. El club, el cual era un club de striptease en Florida. En medio del robo, con violencia, Joseph Nagy, el gerente, opuso resistencia, siendo asesinado a tiros. En el hecho no hubo testigo presencial, ya que los asaltantes metieron a todos los empleados y clientes en los baños. Anduvo impune por varios años, hasta que en el 1983, la que era su novia, su expareja, lo denunció con los guardias, alegando que él estaba involucrado en ese asesinato. En el año 1986 fue enjuiciado y lo condenaron en un intento de zafarse de sus actos. Inculpó a su amigo, que le decían Toro, diciendo que fue él quien cometió los asesinatos. El jurado lo condenó a muerte con una votación de 8-4 votos por parte del jurado. Papo La Muerte fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro agravado, robo a mano armada, intento de robo y posesión de un arma de fuego. Un compañero de la cárcel del condado de Dade lo choteó con las autoridades. El preso Ralph Gajus, buscando una pena menor, tiró al medio a Papo La Muerte, y su testimonio fue muy importante para la condena y sentencia de Papo La Muerte en el año 1986. Gajus comentó en corte que Papo La Muerte le dijo en su celda que él fue quien le zumbó al gerente Nagy. Gajus, quien era un preso que estaba lejos de la celda, que quedaba en el otro frente de Papo La Muerte, justo antes del juicio, habló con los guardias de la cárcel y también lo choteó, diciendo que Papo La Muerte y otros compañeros de la celda estaban planeando fugarse. Gajus le contó a las autoridades sobre lo que escuchó decir a Papo cuando estaba hablando sobre el asalto de esa noche. Gajus le dijo al juez en el juicio que Papo La Muerte le contó sobre su participación en el asalto y posterior asesinato. También comentó que fue con sus gestos corporales y de las manos que admitió que él fue quien le había zumbado al gerente en el pecho. En el testimonio y su declaración jurada, Gajus dijo que no se retractaba de lo que dijo en el juicio sobre si Papo La Muerte admitió ser el tirador.
La defensa decía que era totalmente incoherente lo que Gajus había admitido en el juicio, cuando declaró específicamente que Papo nunca dijo que él había disparado en el pecho, sino que Gajus lo había entendido así debido al movimiento de sus manos, destacando que Papo la Muerte no sabía inglés y Gajus no entendía español. No se sabe cómo él entendió de qué hablaban, y aún así su relato en corte fue tomado en consideración y su pena de muerte dependió de gran medida de lo que dijo su compañero de prisión Ralph Gajus. Después del juicio, uno de sus abogados le hizo una petición a la Suprema Corte para que tomara en cuenta y considerara otra declaración jurada que le tomaron al preso Ralph Gajus, quien había denunciado a Papo la Muerte, donde se retractaba y admitía haber hablado mentira en su declaración anterior. Al parecer, todo fue un disgusto de Ralph Gajus con Papo la Muerte por haberlo dejado fuera en el plan de fuga que él denunció a las autoridades. Los guardias le habían prometido a Gajus ayudarlo con su caso si declaraba en contra de Papo la Muerte. La última apelación de Papo la Muerte fue en el año 2006, la cual fue rechazada. Cuando se acercaba la fecha de la ejecución, el caso volvió a los medios y llamó drásticamente la atención del público. Una moción de clemencia fue interpuesta por parte del gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, el 28 de noviembre del 2006. El gobernador le pidió al gobernador Jeb Bush de la Florida que, debido a la imparcialidad en el juicio, ya que Papo ni siquiera tuvo un traductor correcto y que el testigo estrella se había hecho para atrás en sus acusaciones diciendo que eran mentiras, porque no entendían por qué a Papo le dieron la pena de muerte y al otro delincuente que andaba con él, apellido Toro, quien estuvo en el asalto, solo le dieron 7 años de cárcel. Pero no hubo vuelta atrás, y esta vez no hubo fuga ni clemencia que salvara a Papo la Muerte de su terrible destino. El 13 de diciembre del 2006 fue ejecutado por inyección letal en la cárcel estatal de Florida en Rayford. Papo nunca pidió que le sirvieran su última cena, pero en la cárcel le dieron del menú de la prisión, el cual era pavo desmenuzado con crema de tacos, queso amarillo rallado, arroz, habichuelas rojas con tortillas y una manzana crujiente junto a té helado, pero Papo no se la comió. Sus últimas palabras fueron que la Florida estaba asesinando a alguien inocente, que la Florida estaba cometiendo un crimen igual o peor que el que lo acusaban a él, porque él era inocente. Lamento lo que me está pasando a mí y a mi familia que está pasando por esto. La pena de muerte no es solo una forma de venganza, sino un acto cobarde de los humanos. Hubo toda una polémica en la ejecución, porque diferente a las prácticas habituales que se hacen, Papo la Muerte necesitaba más dosis de droga para poder ser ejecutado. Aproximadamente 34 minutos duró todo el proceso de Papo, muy diferente a los 7.5 minutos que normalmente se toman con otros condenados. Sus familiares dijeron a la prensa que todo el proceso estuvo mal y que resultó fallido. El portavoz del Departamento de Corrección de Florida, Greg Plessinger, comentó que Papo no sufrió ningún dolor y que fue una infección hepática que él había tenido lo que le retrasó el proceso, pero su familia desmintió la historia, diciendo que Papo la Muerte no sufría de esa enfermedad y que nunca la sufrió. Luego de una investigación por parte de las autoridades, encontraron que hubo mala práctica en la instalación de las agujas que le pusieron a Papo en los brazos. Las agujas traspasaron las venas completamente y el líquido se depositó en los tejidos blandos, no alcanzando los torrentes sanguíneos y retrasando así el proceso que los medicamentos no funcionaran apropiadamente, tardando así en llegar al cerebro y al diafragma, alargando así la agonía de la víctima. Debido a este hecho, el que era gobernador de la época, Jeb Bush, detuvo todas las ejecuciones que habían pendiente hasta nuevo aviso. Pero cuando entró el gobernador Charlie Crist, el 18 de julio del 2007, instaló nuevamente la pena de muerte. En el año 2014, el periódico The New Republic mostró fotografías inéditas hasta el momento de la ejecución mal hecha a Papo la Muerte.
En la foto, los brazos mostraban decoloración. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar.